el modelo del régimen nunca fue viable. Cuba en el año 59 tenía las reservas de oro más grandes de América Latina, más que nada por la industria del azúcar y del tabaco, que fueron muy rentables para Cuba. Eso de que Fidel Castro encontró las arcas vacías, eso es mentira, empíricamente mentira. Les tomó 10 años despilfarrar el oro de la República. El régimen hoy se mantiene en pie por mucho tiempo por el subsidio de Venezuela, algún respaldo que recibe del gobierno comunista de México, pero también existe una cosa que se llama el Club de París. Es un banco de fondos públicos que es una bolsa de corrupción para los gobiernos socialistas europeos. Y esos fondos públicos, como no son de ninguno de los burócratas, como a ellos no les duele ese dinero, le han dado préstamo tras préstamo a ese régimen, cerca de 10.000 millones en los últimos 4 años solamente. Le perdonan toda la deuda, le vuelven a dar más líneas de crédito. ¿Quién lo sufre? El pobre contribuyente europeo que ni sabe que eso está yendo a un régimen que no puede pagar. Pero aún más trágicamente, irónicamente, hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba que le dan 155 millones de euros anuales, dinero que le inyectan a esa economía y que luego se despilfarra. Todo eso ocurre cuando la inteligencia militar ucraniana calcula que hay hasta 20.000 cubanos peleando al lado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Entonces es la decisión de los gobiernos socialistas, empezando por el gobierno socialista de España, y estoy seguro que en esa prestadera de fondos públicos hay algún tipo de corrupción. No me consta, pero estoy seguro de eso. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola, soy Rodrigo Arenas. Bienvenidos a otro jueves de su podcast Líderes. En esta ocasión, tengo el gusto de conversar con un líder que ha dejado huella en nuestra comunidad, con visión, carácter y una voz firme por la libertad. Orlando Gutiérrez, bienvenido, Orlando. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, gracias por acompañarnos. Orlando, cuéntanos un poco para nuestra audiencia, ¿quién es Orlando Gutiérrez? Orlando Gutiérrez Boronar es un cubano. Salí de mi patria cuando era niño. Mis padres me hicieron el inmenso favor de sacarme de ese infierno totalitario. ¿Qué año es este? Nosotros salimos de Cuba en 1971. Mis padres habían pedido la salida del país. Que un ciudadano tenga que pedir la salida de su país ya te da indicio que es una prisión. Y como mi papá era ingeniero de la compañía cubana de electricidad y mi madre era maestra, los obligaron a esperar años. Mi padre tuvo que ir a trabajar a un rodeo. Era una especie de castigo que te hacían, con la excusa de que él tenía conocimiento de cosas de seguridad nacional porque estaba en la industria eléctrica. Y entonces logramos salir para España. En España vivimos como un año, fuimos a Nicaragua. En Nicaragua estuvimos un tiempo. Mis padres se dieron cuenta que venía una revolución comunista en Nicaragua. Ya eso no volvía a ocurrirles a ellos y llegamos a Miami. Y Miami es una ciudad norteamericana donde la cultura cubana es muy fuerte y sobre todo la familia cubana, que es el núcleo esencial de nuestra cultura, ha preservado fuertemente la verdadera historia de Cuba, la verdadera identidad de Cuba, que el comunismo no ha querido arrancar. Y cuando cobré conciencia de lo que había pasado en Cuba y por qué no podía ver más a mis abuelos y a mis tíos y amigos niños que había dejado atrás, cuando leí historia de Cuba, me di cuenta de que un gran crimen había sido cometido y ha sido cometido contra el pueblo cubano. Y como hombre mi decisión era, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, voy a luchar, voy a prepararme, voy a estudiar, pero también voy a luchar por la libertad de Cuba. Entonces empecé a muy temprana edad. Primos nuestros fueron ejecutados por el régimen comunista de Cuba. Abel Calante Boronar, otro primo cumplió 18 años de prisión, Joaquín Boronar. Nuestra familia fue golpeada por este régimen. Y es una familia donde el trabajo duro, generar riquezas positivamente, es una cosa respetada entre nosotros, así es la cultura cubana. Mi familia por parte de madre viene de la parte oriental del país y ahí lucharon muy duro por tener algo. Y el régimen robó todo eso. Robó. No hay ninguna excusa para lo que hicieron. Le dicen nacionalización, como si la nación le robara a sus hijos. No, es que un grupo de gente que controla una maquinaria se queda con la propiedad del ajeno. Eso es lo que hicieron.
Y ante la historia de Cuba y lo que ha sido la unidad fundamental de la historia de Cuba es la lucha por la libertad. Nuestros próceres estaban muy claros en lo que es la libertad, lo que es el derecho negativo, lo que es el derecho positivo. Y en el momento que nos desviamos por eso, nos hundimos en la pesadilla que estamos. Bueno, ¿quién es Orlando Gutiérrez Boronat? Un cubano que ansía una Cuba que tenga una vida digna, que tenga una vida en libertad, que los cubanos podamos tener un país como el que teníamos hasta el 59, que estaba prosperando y estaba avanzando, y un cubano que le duele profundamente la tragedia de su pueblo, y ante ese dolor la opción es luchar, no quedarnos tranquilos sentados. Orlando, 70 años. 70 años, eh, realmente yo tengo 50 y creo que llevo 40 escuchando que ya iba a caer, ¿no? Que ya iba a caer, que iba a caer cuando cayera Rusia, después que se iba a morir Fidel rápido, que costó un montón, eh, después Raúl, que no hay manera que se muera, em, pero hace un par de semanas estuvimos en este evento y me llamó mucho la atención que tanto tú como otros cubanos que estuvieron en el evento hablaron de que primero Dios aparentaba que sí podía ser este ya el principio del fin del régimen. Explícanos y explícale sobre todo a la audiencia que, que no está enterada del detalle, ¿no? Porque es válido que no todos estemos igual de informados. Eh, ¿Qué está pasando en Cuba hoy y por qué crees y por qué creen los liderazgos cubanos que están aquí en Miami que de verdad puede ser el principio del fin? Creo que es una excelente pregunta. Creo que el optimismo ese un poco infundado de que el régimen se caía solo era una forma de engañarnos a nosotros mismos. Y es una incomprensión de lo que es un régimen totalitario plenamente consolidado. Han habido muy pocos regímenes totalitarios en la historia. Creo que hay 5. Uno de ellos es lo que ocurrió en Cuba. Ujú. Y un régimen consolidado como este que ha recibido la clase de respaldo que ha recibido la izquierda internacional, porque entendamos, el régimen le ha sido útil a la izquierda en Estados Unidos, a la izquierda en Europa, para el mito de la revolución socialista exitosa. Inventaron una historia de Cuba que no tiene nada que ver con la historia de Cuba. Inventaron una cultura cubana que no tiene nada que ver con la cultura de Cuba para poder vender en las universidades americanas y en las universidades europeas de que había un socialismo exitoso en Cuba. Ujú. Entonces ha sido totémico el régimen para la izquierda y hasta hoy en día, Rodrigo, es increíble. Los que financian al régimen castrista en Cuba son los contribuyentes europeos. 27 democracias por vía de la Unión Europea están financiando ese régimen. China tiene mucho cuidado con el dinero que mete en Cuba, ha invertido muy poco, salvo cuestiones militares y de espionaje que le conviene a ellos, y Rusia también. Entonces, un régimen totalitario plenamente consolidado no se cae solo, tiene que ser derribado. ¿Por qué pensamos que estamos cerca de cambio? Porque gracias a las sanciones económicas, sobre todo la última ronda de sanciones que puso el presidente Trump en el primer mandato, eh, y que Biden mantuvo la mayor parte de ellas, se ha desgastado la banca extraoficial del Estado, la banca que ellos usaban para lavar el dinero que les entraba y que es fundamentalmente robado al pueblo de Cuba. Ese desgaste ha causado que la red de espionaje y de control que tiene a nivel de base el régimen sea desgastado. Los comités de defensa famosos, que en cada cuadra había un grupo de espías vigilando la población, los núcleos del partido, las organizaciones de combatientes, toda esa red de organizaciones falsas que ellos creen para controlar la sociedad, está en desgaste absoluto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el pueblo ya puede manifestarse más efectivamente, puede salir a las calles en grandes números, como vimos el 11 de julio. Y como estamos viendo ahora, que los estudiantes exitosamente hicieron una huelga que paralizó 4 universidades cubanas. Eso es muy típico en nuestros países. No lo ves en un régimen en el cual se ha aplastado la libertad. Otro indicio fuerte que estamos viendo es que una de las instituciones de sociedad civil más importantes de Cuba históricamente es la masonería. La masonería tiene 250.000 miembros en Cuba y el régimen intentó perpetuar una directiva, imponer una directiva y los masones no lo han permitido. Han resistido y han resistido en su propio liderazgo. Eso es un síntoma de liberación. Estamos viendo protestas populares a cada rato en Cuba, estamos viendo muchos tipos de resistencia y por eso pensamos, porque viene desde adentro del pueblo, que estamos cerca del cambio. Además, el desgaste absoluto de la economía castrista. Desgaste resultado de sus políticas comunistas diseñadas para mantenerse en el poder.
Yo creo que en cuestión de un mes saco un libro sobre por qué ha durado tanto el régimen y por qué pensamos que el régimen está al caerse. Me gustaría invitarte a la presentación si estás en Miami. Un verdadero honor. Y el régimen, si me puedo extender un poco en la respuesta, Sí. Cuba en el año 59, Rodrigo, se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos exitosamente al mercado americano, con muy poca cantidad de tierra en manos del Estado. Era básicamente iniciativa individual. ¿Qué hacía falta? Carreteras, escuelas, clínicas. Sí, eso es verdad. Eso se hace sin imponer una dictadura comunista. Tenía un agro muy productivo, una clase media agraria muy extensa, una clase media urbana muy extensa. Y lo que el régimen, y está claro en los pensamientos de Che Guevara, porque yo los he estudiado por otro libro que publiqué, estaba claro para Guevara y para Castro que si controlaban la comida, controlaban la ciudad. Entonces, colectivizaron el campo cubano, disminuyeron la capacidad de producción del campo cubano. Y esto parece una cosa conspirativa, o no, es así. Los comunistas hacen eso. Crearon una crisis de hambre en Cuba para controlar las ciudades y nunca lograron recuperar del daño que le había hecho la producción agraria. Y eso afectó el resto de la economía del país. Entonces es un país que por mala dirección ideológica, dogmática, ha caído en la clase de bancarrota que hoy por hoy es un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos. Y sabemos lo difícil que es para un país lograr eso. Ese país ahora, hoy por hoy, tiene que importar, según el propio Partido Comunista de Cuba, cerca del 90% de lo que consume. Es completamente dependiente de Estados Unidos para alimentos, cosa que no lo era en el 59. Y entiendo también la parte económica. Mencionaron algo que me llamó la atención, ¿no? Y es que, digamos, de cuando cae el muro de Berlín, pues que todos sabemos que todavía Rusia era el gran financista de Cuba. eh, en estos que son 40 años que han pasado, 30 años que han pasado de la caída, 35 años que han pasado de la caída del muro de Berlín para acá, esa parte económica se fue deteriorando, que eso explica los 35 años, ¿verdad? Que no te quedas sin dinero de un día para otro, o sea, toma un poco de tiempo. eh, Además de que tuvieron a Venezuela en su momento, tuvieron a Brasil, o sea, han tenido dos o tres salvavidas, La Unión Europea. La Unión Europea, pero contaban, me recuerdo, este tema de los créditos, ¿verdad? Que ya el nivel de financiamiento que tiene hoy Cuba sin pagar, lo que deben de dinero sin pagar ya es obsceno. Y eso, o sea, entonces como que empiezan a pedir créditos y como toda empresa que fue sana, digámoslo así, durante muchos años y empieza a enfermarse y los bancos no lo saben, le dan dinero, le dan dinero, le dan dinero y cuando se entera de que no puede pagar ya es mucho el dinero que debe. Entonces entiendo que ahorita, lo mencionaban, me recuerdo en el evento, de que el nivel de endeudamiento de Cuba es exageradísimo, es muy, muy alto, los incumplimientos son absolutos, y entonces ya tiene las líneas de crédito cerradas, y eso ya es una cuestión complicada. Y a eso agreguémosle que Raúl tiene 94 años. Puede durar todavía varios más, lamentablemente, pero también tiene que fallecer en algún momento, pues no puede llegar a los 120 años. Entonces, ¿cómo ves todo ese factor para que acelere también la caída del régimen? Lamentablemente, y es un buen ejemplo de lo que tú citabas recientemente en la conferencia que tuvimos de Unión de Partidos Latinoamericanos. El modelo del régimen nunca fue viable. Eh, Cuba en el año 59 tenía las reservas de oro más grandes de América Latina, más que nada por la industria del azúcar y del tabaco que fueron muy rentables para Cuba. Eso de que Fidel Castro controló las arcas vacías, eso es mentira, Ujú. empíricamente mentira. Les tomó 10 años despilfarrar el oro de la República, sobre todo regalándoselo a los soviéticos, que los soviéticos había que pagarle oro. Y esa es otra historia de cómo fue ese acercamiento. Eh, el régimen hoy se mantiene en pie por mucho tiempo por el subsidio de Venezuela, algún respaldo que recibe del gobierno comunista de México, pero también por... Existe una cosa que se llama el Club de París. El Club de París es un fondo, es un banco de fondos públicos que es una bolsa de corrupción para los gobiernos socialistas europeos. Y esos fondos públicos, como no son de ninguno de los burócratas, como a ellos no les duele ese dinero, le han dado préstamo tras préstamo a ese régimen, cerca de 10.000 millones en los últimos 4 años solamente. Le perdonan toda la deuda, le vuelven a dar más líneas de crédito. ¿Quién lo sufre? El pobre
contribuyente europeo que ni sabe que eso está yendo a un régimen que no puede pagar. Pero aún más trágicamente, irónicamente, hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba que le dan 155 millones de euros anuales, dinero que le inyectan a esa economía y que de nuevo se despilfarra. Todo eso ocurre cuando la inteligencia militar ucraniana calcula que hay hasta 20.000 cubanos peleando al lado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Entonces, es la decisión de los gobiernos socialistas, empezando por el gobierno socialista de España, y estoy seguro que en esa prestadera de fondos públicos hay algún tipo de corrupción. No me consta, pero estoy seguro de eso. Obvio. Esos son los que mantienen a ese régimen operando de día en día, porque el modelo nunca fue fiable, nunca fue ni fiable ni viable. Siempre ha necesitado de un cliente que le inyecte recursos y nunca ha respondido a las realidades económicas del país. Pero creo que ese momento está llegando a su final. Ya los fondos privados les están cerrados porque el Club de Londres les cerró por el incumplimiento de pago, pero la industria privada tiene otro tipo de razonamiento, otra racionalidad económica que es real, pero los fondos públicos lo siguen alimentando. Bueno, pues ojalá y primero Dios primero Dios, no creo que vaya a ser Dios, pero que se vaya rápido, Raúl, ¿no? Que eso también creo que va a ser un factor importante porque ya no va a ser un Castro el líder y ahí vas a generar problemas internos, ¿no? Como cuando en una compañía se muere el fundador, la cosa se complica, ¿no? Sí, o sea sí. que ojalá. Viniendo a América, Orlando, otro tema que hablamos que no me llamó la atención porque, a ver, es de esas cosas que uno sabe, pero a veces se le olvida que uno lo sabe, y es, Cuba ha sido el centro, prácticamente el centro, el exportador de la estrategia del conocimiento de todos los regímenes totalitarios que tenemos hoy en América Latina. O sea, de Nicaragua, de Venezuela, estoy seguro del daño que le está haciendo Petro a Colombia. Bueno, ahí se negoció la famosa y vergonzosa firma de la paz colombiana. Eh, ¿Qué tan importante, y si nos puedes comentar, porque creo que es muy importante porque decían algo en el evento que me pareció muy valioso, es tenemos que terminar con el régimen de Cuba si queremos terminar con los regímenes totalitarios del resto del continente, ¿verdad? Porque ha sido un exportador de estrategia, ha sido un exportador de, de herramientas, o sea, es el que le ha enseñado, bueno, el tema de los mercenarios en Venezuela, fue Castro el que le dijo a Chávez cómo hacerlo, bueno, la amistad con Lula da Silva, el Foro de Sao Paulo, pero cómo ves tú, y para contarle un poco a la audiencia, cuál ha sido el daño que le ha hecho Cuba al resto del continente, porque el daño no se queda enmarcado en la isla. El régimen comunista de Cuba, en Cuba nunca ha habido elecciones multipartidistas en los últimos 66 años. El pueblo de Cuba nunca escogió esto, se le impuso. Confundieron a muchos cubanos, pero también hubo un altísimo nivel de represión, de acorralar a todas las instituciones de la sociedad civil. Así que eso se le impuso al pueblo de Cuba. Ese régimen no es cubano, es un régimen comunista impuesto al pueblo de Cuba. Y ha sido la incubadora de los males del extremismo en toda nuestra América. Y ha sido el principal factor que ha ido carcomiendo y minando la democracia en América Latina. Hay otros factores, por supuesto, yo no me sigo con otros factores nuestros propiamente. Pero ese régimen ha trabajado con gran diligencia en objetivos históricos. Querían tomar Venezuela. Trabajaron arduamente para penetrar las Fuerzas Armadas de Venezuela, para crear las condiciones que pudiera surgir un Chávez y entonces convertirlo en un subordinado. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se fundó en Cuba, no se fundó en Nicaragua. Es una creación de la inteligencia castrista. Los mismos colores, la misma identificación, la misma jerarquía. El régimen ve a Ortega como uno de los de ellos, porque lo es. Intentaron tomar Guatemala, no han podido. Guatemala fue un objetivo histórico del régimen por razones de la izquierda internacional, donde sufrieron su primera y gran derrota en la América Latina, pero han ido trabajando pacientemente para poder gobernar y neutralizar a las democracias en diferentes regiones. Y cada país ha sufrido el embate de este régimen. Por eso nosotros decimos que si el pueblo de Cuba recibe ayuda real de América Latina,
para poder lograr la democracia se termina un virus venenoso que ha contaminado la democracia en la región. Si la Unión Europea, o cuando cayó la Comunidad Europea, si la Comunidad Europea hubiera sido indiferente ante la democracia en Portugal, España y Grecia, todavía estarían los gobiernos militares en el poder. Eso es indiscutible. Ahora, fue la ayuda de la Comunidad Europea, fue la comprensión europea la que ayudó a esos países a transitar a democracias bastante exitosas. Lo mismo con la América Latina. Nuestra región debe respaldar, sin ningún tipo de titubeo o ambigüedad, la democracia en Cuba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la mayor parte de los casos, como tú mencionabas, la derecha latinoamericana ha decidido que Cuba sea el tema donde ellos son de izquierda, o son woke, o son un poco más rosaditos frente a Estados Unidos, haciéndole una gran traición al pueblo de Cuba. No, y a ver, eso, para mí el mejor ejemplo es el tema de los médicos, ¿no? Los médicos cubanos, que como tú me lo decías fuera de cámara, 8 de cada 10 no son médicos, ¿verdad? Son indoctrinadores o agentes, eh, eso estamos claros, pero además a mí lo que me impresiona es ver a los gobiernos latinoamericanos, empezando por el de Guatemala, que es uno de ellos, eh, financiando ¿cómo se llama? Esa esclavitud moderna al día de hoy. Eh, Nosotros en República hicimos un programa, un webinar al respecto en la época incluso con un video en ese momento senador, hoy canciller Marco Rubio, y fue increíble. Tuvimos a uno de esos médicos que había logrado escaparse y nos explicó todo el tema de cómo les quitan el pasaporte, cómo Cuba cobra, yo qué sé, $3,000 por médico y les paga 300, cómo los mantienen a la fuerza. O sea, y tenemos muchos países en Latinoamérica que han sido gobernados por gobiernos de derecha, digamos, utilizando ese servicio o contratándole ese servicio a Cuba, lo cual me parece totalmente inaudito, ¿no? Y son esclavos, como tú decías. Son esclavos. Los pocos que son médicos son buenos médicos, abrumados de trabajo y le pagan una miseria. Pero no cobran una miseria. Porque el régimen no cobra. O sea, el régimen cobra bien. Cobra bien. El régimen cobra bien. O sea, les paga una miseria a ellos. Que eso es lo que la gente. Porque si cobraran una miseria y les pagaran una miseria, pues sería una donación. Pero no, ¿verdad? O sea, al final del día, el régimen cobra caro y paga miseria, El ¿no? presidente Bolsonaro, cuando lo visité en su casa en Río de Janeiro, me decía, nos dimos cuenta que las brigadas médicos estaban ahí para crear redes comunistas al interior del país para poder meterse dentro de la política de Brasil. Y muy pocos son médicos de verdad y esos se pueden quedar si se queden, el resto va afuera. Y tenía razón Bolsonaro. Te vamos a llevar a Guatemala para que lo hagas ver también, porque es increíble. O sea, y es lo que ha pasado, ¿no? De alguna manera, estos gobiernos de derecha que quieren quedar bien con todo el mundo, y esto lo miran como un problema sencillo porque son médicos, ¿no? Y no son médicos. Orlando, Estados Unidos. Bueno, una cosa que también me llamó mucho la atención, porque yo critiqué y de alguna manera hasta me indignó que Estados Unidos dejara de recibir migrantes cubanos con los brazos abiertos. O sea, que no reciba migrantes de otros países lo entiendo, pero que no reciba migrantes cubanos cuando no solo Cuba ha hecho este espectáculo de ciudad llamada Miami, la hicieron los cubanos, esto no sería lo que es. Gracias. Si no fuera por ustedes, me indignó. Pero algo dijeron también en este evento que me llamó mucho la atención, y es que puede ser positivo, porque eso era una válvula de salida, y hoy esos jóvenes que no se están pudiendo venir a Estados Unidos están manifestando en Cuba. ¿Tú lo ves así? Yo creo que es un Es error. duro, pero... Sí, no, es una pregunta legítima. Es un error cerrarle la puerta como se la han cerrado a los refugiados cubanos. Los éxodos grandes de Cuba han salido cada vez que ha sido frustrado un intento de liberación de Cuba. Después de Playa de Girón, cuando nos dejaron solos en las arenas de Girón a la brigada, yo no había nacido, pero me siento parte de ello. Guatemala fue tan generosa que nos permitió prepararnos ahí en suelo guatemalteco. Las rebeliones campesinas del Escambray, el 11 de julio. Entonces,
lo que estaba haciendo la administración de Biden de dejar entrar a cualquiera aquí, de no fijarse cuál es el récord de cada cual, porque no, Estados Unidos tampoco tiene por qué dejar entrar a Estados Unidos enemigos de Estados Unidos. Por supuesto. Gente del aparato de inteligencia o del Partido Comunista de Cuba no tiene por qué entrar. Pero sí creo que eso no justifica deportaciones de personas que sí tienen temor a ser perseguidos en Cuba. El sistema castrista, Rodrigo, en América Latina hemos padecido sistemas autoritarios de derecha que reprimen políticamente, casi siempre a sus adversarios directos, como era Batista en Cuba. Tú eras un amigo, te perseguía. Si no eras un amigo, el Estado no le importaba lo que tú hicieras. Pero en el caso del régimen totalitario, la represión es total. O sea, todos. La gente no entiende el nivel de represión, sobre todo en el campo contra el campesinado. Lo que hace este régimen en términos de dogma económico es brutal. Entonces, yo creo que es un error. Eso creo que lo importante no es eso. Lo importante es dar los pasos decisivos para terminar con ese régimen. No hay sustituto para sacar del poder a ese régimen de oprobio. Y los cubanos han demostrado, donde quiera que haya una colonia cubana, ha triunfado. ¿Dónde es que los cubanos triunfan? En Cuba. Pero el cubano no, por el sistema. El sistema comunista, ¿dónde ha funcionado? ¿Dónde ha tenido éxito? Los chinos, para tener el éxito que han tenido, tuvieron que irse al capitalismo. Y un capitalismo que ya tiene serios problemas porque no tiene libertad. No tiene el balance de instituciones necesarias para una transparencia. No es sostenible. No es sostenible. Entonces, yo creo que el presidente Trump simpatiza con la libertad de Cuba, ciertamente tiene el valor político para dar pasos fuertes en la dirección correcta, y no hay sustituto para el reemplazo de ese régimen, para sacarlo del poder. Puedes tener una política migratoria u otra. La solución está en liberar Cuba, en ayudar al pueblo cubano a liberarse y que Cuba pueda integrarse con una economía abierta al conjunto de naciones del hemisferio, sobre todo con Estados Unidos, para tener prosperidad en el país. Hoy tienes un secretario de Estado pues de origen cubano, nacido en Cuba también, ¿no? No, él nació aquí. Ah, nacido aquí. Cierto. Sí, fue candidato. Puede ser presidente. Fue candidato presidencial, fue precandidato presidencial. Pero con su corazón, creo yo, muy claramente donde debe ser, ¿no? No es una persona que o sea, en toda su historia como senador, siempre, tanto Cuba como Venezuela, como Nicaragua, como Latinoamérica, estaba en su corazón y lo hemos visto en lo que lleva de estar en el poder, la cantidad de veces, verá, que se ha pronunciado, que ha estado ya en América Latina, su primer viaje, en fin. Ahorita acaba de estar su vicecanciller también. ¿Cómo lo ves a él en el sentido de crees que estando él como secretario de Estado puede haber un cambio de política y si sí, puede ser contundente? Creo que es un hombre de pensamiento profundo. Sus clases de Derecho Constitucional en la universidad eran un imán para los estudiantes. Creo que entiende el escenario internacional muy bien, profundamente. Creo que posiblemente sea uno de los mejores pensadores internacionales que tiene Estados Unidos en estos momentos. Él sabe exactamente lo que pasa en Cuba. Creo que en gran medida las sanciones exitosas quirúrgicas que desarrolló Trump fueron gracias a Marco Rubio. Lo que tiene el peso del mundo arriba de los hombros en estos momentos. Tiene el secretario de Estado y es asesor de seguridad nacional. Esos son los dos puestos clave de política exterior norteamericana. Y creo que en estos momentos está haciendo lo mejor por Estados Unidos en situaciones críticas a nivel mundial. Creo que el pueblo de Cuba tiene un amigo en él. Tiene una persona que quiere a Cuba, que quiere un cambio profundo, que quiere la libertad de Cuba. Y oro todos los días por él, por la responsabilidad que tiene. Y sé que ahí el pueblo de Cuba tiene una esperanza. Ahora, la solución tiene que partir de nosotros, del pueblo cubano. Después otros nos pueden ayudar. Es la iniciativa nuestra la que puede dar el traste con la dictadura. Creo que la dictadura el 11 de julio del 2021 estuvo al punto de caer. Con un poco de respaldo proactivo, hasta simbólico por parte de Estados Unidos, ese régimen hubiera caído. Rodrigo, en el año después del 11 de julio de 2021, murieron 28 generales cubanos de las Fuerzas Armadas, de un COVID muy extraño, que solamente golpeaba a los generales del ejército regular que estaban desafectos del régimen. Y uno tras uno fueron muriendo. Los que hemos estudiado los regímenes comunistas sabemos que eso fue una purga, porque el régimen tiene dos ejércitos, el de represión y el regular. En el regular, que está a nivel de pueblo, están descontentos, saben la represión que hay, saben que el país necesita un cambio, saben que el país es un régimen de una sola familia que se ha enriquecido con el dolor del pueblo de Cuba. Entonces creo que hay que apoyar a ese pueblo y ese pueblo puede buscar camino a la libertad, lo que necesita es un respaldo real de Estados Unidos y de la región. Y
A ver, yo coincido contigo y creo que tanto Cuba como Venezuela como Nicaragua solo van a caer si los pueblos de cada país pues hacen lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué crees tú que tiene que hacer el pueblo cubano? ¿Qué crees tú? O sea, ¿cuál es, si puedes tener una hoja de ruta, cuál crees que es la hoja de ruta y en qué momento y qué le pedirías a Estados Unidos como intervención en qué momento? Primero, que Estados Unidos actúe para impedir que actores internacionales como Rusia, China o Irán intervengan a favor del Interven. régimen. Eso Eso es sí, clave. eso es clave. Hay bases rusas y bases chinas en Cuba de espionaje, pero también las rusas especialmente tienen asesores de inteligencia que no armen ese régimen, que no envíen tropas rápidamente para respaldar el régimen. En segundo lugar, creo que es importante la comunicación y la información con el pueblo de Cuba activamente para poder ayudar a ese pueblo a movilizarse. Lo importante es ver cómo el pueblo se ha movilizado. Los pueblos, yo creo en la economía de mercado. ¿Por qué? Porque creo en lo que decía Adam Smith, en el sentido moral de la gente y en la racionalidad de los juicios de la mayor parte de los seres humanos. Entonces, ¿cómo que el pueblo cubano se ha ido moviendo? Creo que el movimiento natural es hacia un gran paro nacional, que la gente en cada municipio, en cada provincia, dejen de cooperar con ese régimen en todo sentido, paralicen el país, que eso motive la acción de patriotas dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba y que el régimen sea derribado. Entonces vendría un Consejo de Salvación Nacional compuesto por aquellos que se han opuesto al régimen, que bajo una ley provisional constitucional basada en las constituciones democráticas de Cuba, que son muy buenas, no son constituciones intervencionistas, son constituciones fundamentalmente liberales, organice los poderes soberanos de nuevo. No tenemos Tribunal Supremo, no tenemos poder electoral fiable, no tenemos ninguna de las instituciones clave. Y esos poderes organicen elecciones primero para un Congreso constituyente que pueda legislar y redactar una nueva constitución, que el pueblo apruebe esa constitución y elecciones libres multipartidistas. Hay un documento que se llama el Acuerdo por la Democracia en Cuba que ha suscrito la mayor parte de la oposición cubana dentro y fuera, que tiene esta forma de llegar a la libertad. Y yo creo que es en Cuba con libertad solamente, dejando que el cubano pueda moverse, construir, edificar, el país en cuestión de una década está de nuevo brillando económicamente. Te lo digo porque la experiencia nuestra fue que al final de las guerras de independencia, que devastaron nuestro país, Cuba tuvo un milagro económico. El milagro económico de Cuba no ocurre de 59 en adelante, ocurre entre 1902 y 1959, cuando un país destruido llegó a ser una de las principales economías latinoamericanas. ¿Y por qué? Porque había libertad, una profunda libertad. A mí eso te diría, no me cabe la menor duda. Eso es impresionante. Tú ves a los cubanos a donde vayan, son exitosos. O sea, son muy trabajadores, son muy ingeniosos y son exitosos. O sea, eso obviamente habrán excepciones, ¿no? Pero bueno, Miami lo hicieron, construyeron una ciudad espectacular, pero si tú ves, además es interesante en otros países. Bueno, el primer CEO, ¿te acuerdas de Coca-Cola? Roberto Buchota, Era cubano. un genio. O sea, tienen un talento espectacular. Gracias. Eso está demostradísimo. Eh, ¿qué riesgos le ves tú a la seguridad de Estados Unidos? Hablábamos también, me recuerdo, en ese foro se mencionaron a varios espías, incluso al famoso infame Manuel Rocha. Eh, ¿Qué riesgos ves tú para la seguridad de Estados Unidos? Que es algo que hoy al gobierno de Trump le importa tanto. ¿Qué riesgos ves tú que mientras el régimen exista, Estados Unidos tiene de riesgo? Herbert Marcuse, el famoso ideólogo comunista que es el padre de la izquierda moderna americana, dijo que el socialismo en Cuba era clave para la revolución socialista en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Primer riesgo de seguridad nacional, que ese régimen es un taller de entrenamiento de provocadores y subversivos comunistas. Resulta que Manuel de los Santos y la gente que han organizado la mayor parte de esas protestas violentas a favor de Hamas y de Hezbollah Ujú. y los movimientos violentos de los diferentes partidos comunistas de Estados Unidos, ¿dónde es que van a entrenarse? Van a Cuba a entrenarse. Segundo, la inteligencia castrista, un aparato de inteligencia diseñado totalitariamente, directamente por la Stasi, directamente por los hispanosoviéticos que eran comunistas españoles, y que ha hecho muy buen trabajo de penetrar y subvertir las instituciones norteamericanas. En tercer lugar, la ubicación geográfica de Cuba.
¿Por qué los chinos tienen tantas bases de espionaje? ¿Por qué los rusos tienen bases de espionaje? Bielorrusia, que es un estado cliente de Rusia, acaba de anunciar que ha modernizado las defensas antimisiles de Cuba. Un antimisil de eso puede golpear en los Cayos de la Florida. Esos 20.000 cubanos que están peleando en Ucrania, cuando regresen al hemisferio, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en Cuba o los van a alquilar a todos los cárteles que puedan encontrar que paguen por ese tipo de elemento que está ducho en la guerra moderna y que viene con esos bríos de conflicto? Es una fuerza desestabilizadora para toda la región. Entonces, Estados Unidos... Esa es muy delicada. Esa es muy delicada. Imagínate, de esos 20.000, 3.000 en Centroamérica, ¿qué pasa? Cuando sabemos lo que pueden hacer personas que regresan de una guerra donde los elementos más modernos, más actuales, se están... No, y con el dinero del narco, que es una cantidad obscena, y que ya vimos pues que obviamente Cuba vende sus servicios al que se lo compre, ¿no? Exactamente. Esos cárteles mexicanos que hoy controlan partes del territorio nacional mexicano, ¿qué van a hacer con esos asesores cubanos? Entonces, es muy peligroso lo que está pasando en Cuba, esa alianza. Entonces, yo creo que Estados Unidos, por seguridad nacional, por defensa propia, le conviene un cambio de régimen en Cuba. Y tú ves, y te pregunto, tocaste el tema del narco, que es un tema que yo siento que se ha empeorado exponencialmente en los últimos años en América Latina y bueno, también en Estados Unidos. ¿Cómo participa Cuba ahí? O Mira, sea, obviamente no se sabe porque claro, no es, pero ¿cómo lo creen? Digamos, ¿cuál es el secreto a voces? hay un libro fundamental que se llama Red Cocaine, Ajá. que lo escribió uno de los expertos de inteligencia de Estados Unidos sobre el uso de la droga como arma política por parte de los regímenes comunistas. Es un libro que está disponible online, Red Cocaine, no me acuerdo el nombre del autor, pero es Ujú. donde él detalla como desde el comienzo el régimen castrocomunista, al igual que sus padrinos soviéticos, se dieron cuenta que la droga era un instrumento de lucha política. Entonces yo sé, está demostrado en las cortes que barcos de droga han parado en Cuba repetidamente para rellenar de combustible y seguir hacia Estados Unidos. Está demostrado el lazo de altos jefes de la droga con la nomenclatura castrista. Un gran jurado federal en Estados Unidos encausó Ujú. a elementos, hasta Raúl Castro, elementos clave de la nomenclatura castrista por participación en el tráfico de drogas. En Cuba construyen y construyen hoteles que están mayormente vacíos porque el turismo de Cuba ha caído mucho. ¿Por qué están construyendo esos hoteles? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Qué tipo de actividad hay detrás de eso? La banca cubana, que no es auditable, que no es abierta, ¿qué dinero está entrando esa banca? Entonces, la impresión mía es que hay lazos profundos entre las organizaciones de droga y el régimen comunista de Cuba. Creo que hay bastante evidencia empírica de cómo, por ejemplo, la FARC o el M-19, en ese triángulo de cooperación entre los narcos y la guerrilla estaba metido el régimen castrista desde el principio. Eh, Creo que un gran estudio sobre eso nos demostraría la participación del régimen en tal cosa. Les recomiendo a los que quieran que busquen ese libro Red Cocaine. Red Cocaine. No, y me hace todo el sentido, porque si tú ves hoy los gobiernos socialistas, México, Honduras, Colombia, no digamos Venezuela, naturalmente son muy amigos del narco. Bolivia. Bolivia y, bueno, Correa en su momento en Ecuador. Y hay algo interesante ahí y lo estamos viendo con Petro y su exministro Iván Velázquez, cómo fortalecieron el narco esos dos hombres en Colombia fue extraordinario. O sea, es impresionante. Y yo lo que creo es que como odian tanto al empresario y al capitalismo, digamos, sano, al capitalismo real de generación de valor del empresario, pero saben que necesitan a alguien que genere dinero, pues ese es su capitalismo. Exactamente. Su capitalismo es el narco, peligrosísimo. Eh, Orlando, hablándole, pues obviamente nuestra audiencia es de toda América Latina. eh, eh, ¿cómo ves? ¿Qué debería de hacer, por ejemplo, un México que se dice todavía ser un país democrático, aunque yo creo que ya no, pero qué deberíamos de exigirle los hispanos a nuestros respectivos gobiernos en su actitud respecto a Cuba?
¿Cuál fue la actitud del gobierno supuestamente neutral de México ante la guerrilla nicaragüense, ante la guerrilla salvadoreña, ante la guerrilla guatemalteca? No, 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 hay que reconocerla, hay que conversar con ellos, hay que buscar un cambio. ¿Y por qué en Cuba no? Porque el único régimen al cual no se le pide elecciones libres multipartidistas, libertad de los presos políticos, legalización de la sociedad civil, es al régimen castrista. Y lo defienden en Naciones Unidas y lo defienden en la OEA. Cuba hasta el otro día era, no sé si todavía, era uno de los países del mundo donde más sindicalistas independientes estaban presos. ¿Por qué nadie habla de eso? Entonces, ¿qué le pediría a México? Coherencia. Es decir, piden democracia donde les conviene, pero la ignoran donde de verdad está completamente ausente. Dado el historial de la presidenta Sheinbaum, dado sus expresiones hacia el régimen, dado de donde ella viene, su abuelo fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba, dudo de eso, pero siempre tengo esperanza en la redención humana y que entienda el dolor del pueblo cubano. Ahora, yo creo que tanto los gobiernos como la sociedad civil latinoamericana puede hacer mucho por apresurar el cambio en Cuba. Y parte está en combatir el mito de ese régimen. Es una sociedad fracasada, no es una sociedad triunfante. Y todos los indicios, todas las estadísticas, cuando se estudian realísticamente, muestran el hambre que hay en Cuba, la falta de oportunidades y la profunda represión que sufre el pueblo de Cuba. Entonces, a nivel de los gobiernos y a nivel social, hay mucho que se puede hacer. Esta alianza de países democráticos, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Ecuador, debe tomar una postura firme sobre el tema cubano. Basta ya de aplazarlo. Basta ya el cuento, la mentira de que Cuba es una democracia diferente, como dicen en México. ¿Qué democracia diferente? ¿Bajo qué estándar? A menos que transformemos los estándares de libertad y de democracia. Lamentablemente, el gobierno de España, que es el gobierno del PSOE, ha hecho todo lo posible por impedir eso. Habla de democracia en Cuba, pero en realidad lo que hace es darle dinero a ese régimen y consolidar la posición del régimen en América Latina. Mira las gestiones de Zapatero, mira la indolencia de Sánchez. Sí, es indignante. Es que me quedo pensando porque de verdad como tú dices, ¿no? Le dicen una democracia diferente, o sea, le encuentran todas las excusas para, para encontrarle la salida. Ahora, si te pones a pensar, Orlando, y tal vez, y te voy a hacer una pregunta, comentario, pregunta. Yo soy, y obviamente por eso a esto me dedico, un ferviente, un creyente ferviente, no sé si se dice así, de la narrativa, del poder de la narrativa. Eh, la narrativa es cuando tú de verdad te crees algo, ¿no? Te lo apropias. Y, y percibo de que los liderazgos cubanos, digamos, yo conozco a Rosa María Payá, que me parece una mujer espectacular. eh, Estás tú, hay Félix Rodríguez, o sea, hay unos líderes, digamos, cubanos espectaculares que han luchado Gracias por, por decir que, eso. que han luchado por la libertad de Cuba desde muchos ejes. Pero si tú te vas a Guatemala, estoy seguro que te vas a México o a cualquier país de Latinoamérica, el ciudadano común, me atrevo a decirte que se tomó el Kool-Aid de que Cuba no está tan mal, de que la salud funciona, de que esa igualdad en ciertas cosas, sí se sabe que en otras no, pero que en ciertas cosas funciona. ¿Crees tú que han hecho un buen trabajo? Y si no, ¿crees que se puede hacer un mejor trabajo y ahora que es más fácil con las redes sociales y con los medios, que es más fácil que seamos regionales, en explicarle a la gente, al ciudadano común, porque al final del día el político hace lo que el ciudadano exige? ¿Crees tú que se ha hecho un trabajo para que la gente esté indignada con lo que le pasa a los cubanos? Yo tuve una experiencia una vez en Guatemala, me dieron a un programa de radio a debatir con un sindicalista guatemalteco. Ujú, Y fue una cosa interesante porque empezamos el debate sobre el tema cubano. Él había vivido en Cuba. Y yo me sé mis estadísticas, yo me sé la historia de mi país. Puedo saberla mejor y todos los días intento entender mejor a mi país y estudiar más. Pero yo sabía más que él. Llegó un momento fascinante en el debate donde él hizo silencio, era una persona íntegra, de una ideología diferente a la mía, ujú. pero él dijo: yo viví en Cuba, yo vi los actos de repudio, los ataques de turba contra gente que su único delito era que querían irse del país. Yo no quiero eso para Guatemala. Dijo él.
dijo él. Yo me quedé frío, digo, bueno, entonces usted entiende lo que estoy diciendo. Dice, sí, pero el problema es que el imperialismo americano, entonces entró toda la cuestión, la construcción, La narrativa antiimperialista. la narrativa antimetrópolis. Entonces el pueblo cubano tiene que pagar el precio de esa represión para poder mantener esa narrativa, que en el caso de Cuba no es exacta. Mira, esto es algo controversial, pero es cierto, la presencia americana en Cuba fue positiva. Los Estados Unidos nos ayudó a nosotros a levantar el país, a tener un sistema de banca bueno, a tener una economía fluyente. Fue buena nuestra relación con Estados Unidos y no tiene por qué no serlo en el futuro. Entonces se ha hecho un trabajo, hemos hecho todo lo posible. Se hizo Operación Boitel, que hemos ido. Boitel fue un líder estudiantil cubano que murió en huelga de hambre en las cárceles de Castro. Se han creado comités por la democracia en diferentes países de América Latina. Está el Frente Hemisférico por la Libertad, que son diputados, activistas, intelectuales de 15 países que nos ayudan. Se puede hacer mejor, por supuesto, todo hay que mejorarlo, especialmente ahora. Estamos dispuestos a ir a donde tengamos que ir para explicar la realidad cubana. Y sobre todo, que hay gente dentro de Cuba con el valor para denunciar lo que está pasando dentro de Cuba, ahora más que nunca. Y queremos conectar a la América Latina con esa realidad dentro de Cuba. Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que yo conocí, también tengo el honor de poder decir que fue mi amigo, que en paz descanse, Carlos Alberto Montaner, Un maestro nuestro. que fue un Se le espectáculo. extraña todos los días. Ese hombre fue espectacular. Y quería mucho Guatemala. Sí, muchísimo. Y me llamó mucho la atención. O sea, digamos, es de esas voces que si hubieran habido redes sociales en esa época, creo que hubiera tenido un impacto exponencial. Y creo que hay que aprovecharlo. Un gran pensador, un hombre valiente, coherente. Hay que aprovechar. No, es que de verdad te lo digo, y no porque tú estés aquí. O sea, las personas que uno, o sea, Félix Rodríguez, que todavía vive y que es un tipo espectacular, las mentes cubanas, son espectaculares. Yo O sea, quiero mucho a Rosa María Payá, sé lo que ha sufrido esa familia por la libertad de Cuba. Tuve el honor de tener amistad con su padre Osvaldo, que nos lo asesinaron a él y a Jaro Cepero cobardemente en una carretera oscura en el oriente del país. Y creo que una persona llena de buenas intenciones para la libertad de Cuba. Que tengamos diferencias en algunos temas, esa es la democracia. y a ver, es que hay otro cubano que se llama José Acel, que Ajá, lo quiero mucho. profesor aquí no sé si todavía está de profesor de FIU, Me encanta su artículo. pero él escribió un artículo para mí apasionante que se llama El narcisismo de las pequeñas diferencias. Y es verdad lo que dices tú, o sea, ok, con Rosa María puedes tener algunas diferencias políticas, con otro aquí y allá, eh, pero te tiene que unir la causa mayor, que la causa mayor definitivamente tiene que ser la libertad de Cuba y la libertad del resto del pueblo de América Latina. Una cosa que decía Tepo O'Neill, que fue un gran político, y él decía, en todos mis años de Congreso, he tenido intensos debates con mis colegas. Jamás he dudado de la intención de nadie. La intención es algo privado. Entonces nosotros caemos en dudar de la intención de cada cual. No, ¿quién soy yo para jugar la intención de nadie? Vamos a debatir las ideas objetivamente y estar unidos frente al enemigo mayor. Hay un solo enemigo, que es el totalitarismo satánico que existe en Cuba. Y creo que es importante que los hispanos entendamos que ese totalitarismo satánico de Cuba es el que ha llevado hoy a que un Venezuela tenga un régimen totalitario, absolutamente. O sea, yo te diría que para mí yo veo unas similitudes del Venezuela de hoy, que ya tiene 25 años de totalitarismo, al Cuba de los 90. O sea, que dices ya no se fue, ya no cayó. O sea, ya cuando íbamos a ir por el 98, 99, porque me acuerdo que en el 91, 92 todos estábamos con que Cuba cae en el 90, 91, 92, pero ya cuando íbamos por el 98, 99 dijimos... Bueno, que el 5 de agosto del 94, nuestro pueblo se levantó contra el régimen. Estados Unidos permitió que las fuerzas de seguridad aplastaran el levantamiento. Había un movimiento creciente de sociedad civil en Cuba que se unió en Concilio Cubano. El régimen aplastó Concilio Cubano. La respuesta internacional fue muy débil. Masacraron a nuestros hermanos de hermanos rescate. Mataron 4 muchachos en el espacio aéreo internacional. Si los cubanos nos hemos levantado, lo que hace falta es no dejar solo a los cubanos, darle apoyo a los cubanos para que puedan liberarse. Y entender que nos conviene a todos. Es que lo que yo creo que nos ha pasado en Hispanoamérica es que no entendemos que Venezuela está como está por Cuba, que Nicaragua está como está por Cuba, que uno de los grandes asesores y de los que sostiene a Petro y que empuja lo que está haciendo Petro en Colombia es Cuba, eh,
que el mismo Nicaragua, Honduras, en México que siempre ha jugado ese juego. Preocupante lo de Honduras, ¿eh? O sea, muy preocupante. Vamos a ver ahorita a finales de año las elecciones. Ojalá que no gane la señora del Partido Libre, porque La admiradora del régimen comunista de es Cuba. admiradora, ya, o sea, La he visto decirlo. lo dice abiertamente. O sea, para ella el régimen y Castro es su referente. Tenemos que entender los hispanoamericanos que si queremos vivir en libertad, Cuba tiene que caer. Si no, vamos a mantenernos siempre con la amenaza, perdón, no Cuba, el régimen cubano tiene que caer, ¿verdad? El régimen, o sea, Cuba tiene que ser libre para que realmente, y algo que no hemos entendido los hispanos, los hispanoamericanos, sobre todo los latinoamericanos, obviamente en hispanoamericanos entra España, pero es que el hecho de que Cuba sea comunista, que Venezuela sea comunista, que Nicaragua sea comunista, es el equivalente a que en Estados Unidos tú tuvieras, yo qué sé, a Colorado comunista, a Atlanta comunista, o sea, no puede ser, somos 665 millones de latinoamericanos contra 350 millones de americanos en Estados Unidos. Y tenemos un PIB per cápita una tercera parte o menos de la tercera parte de Estados Unidos, por culpa en gran parte de todos estos regímenes. Excelente. Yo te escuché eso decir en la conferencia esa. Si tú ves dónde estaba la América Latina en términos de desarrollo en los 50 y 60, ¿dónde está ahora? Está la intervención de la guerrilla, está la subversión, está el poder de la izquierda. Es De la impresionante. izquierda radical, por supuesto. Tú ves Guatemala, por ejemplo, y Guatemala tiene un área que se llama el altiplano, ¿no? Que es el occidente, que es donde más fuerte estuvo la guerrilla marxista, muy apoyada por Cuba, El ¿no? EGP. El EGP. Al día de hoy es por mucho la zona más pobre del país. Ja. ¿Por qué? Porque durante 36 años ahí no se podía hacer una carretera. Ahí no se podía, la poca inversión eléctrica, de energía eléctrica que se hacía, ellos la botaban porque era su modus operandi, ¿no? Si no te podían matar o secuestrar, su modus operandi era botar torres de energía o puentes. Entonces, la poca infraestructura que el Estado podía hacer, sus actos terroristas era para botarlos. Y obviamente nadie quería ir a trabajar a esos lugares porque lo mataban o lo secuestraban. Entonces, realmente el nivel de pobreza que esos regímenes socialistas han instituido en nuestros países es extraordinario. Y eso es mucho, en gran parte, por la influencia que ha tenido Cuba en nuestra región. Y bueno, y solo para los que lo ignoran todavía, porque lamentablemente ya pasaron 25 años, digamos, del primer éxito por el famoso Foro Sao Paulo, que ha sido la estrategia hecha por Fidel Castro y Lula da Silva, porque Chávez fue el aprendiz, pero realmente los dos cabezas, los dos intelectuales fueron Lula y Fidel Castro, y, y de ahí ha salido todo el socialismo que nos ha hecho tanto daño en los últimos 25 años. Desde el punto de vista de ellos, el Foro Sao Paulo primero y ahora el Grupo de Puebla han sido jugadas muy inteligentes. No, brillantes. Pero lo que te quiero decir es que como ciudadanos hispanos no hemos entendido eso. No. E incluso cuando migran a Estados Unidos, muchos de los 64 millones que han migrado, pues esta última elección ya no, pero votan por un partido demócrata que apoya a esos regímenes. No siempre, pero votan por ellos. No, pero te digo que no siempre los apoyan, pero muchas veces sí. O sea, generalmente son regímenes que se fortalecen cuando en Estados Unidos hay un gobernante demócrata. O sea, recordemos en la época de Carter, el daño que le hizo Carter a Latinoamérica fue extraordinario. Y Obama. Y a Obama y después Biden. Que dejó un vacío en América Latina. O sea, impresionante. O vacío los apoyan. O sea, Obama y Biden no solo en Guatemala, en varios países. Bueno, recuerdo cuando el pueblo hondureño sacó a Zelaya. Zelaya.
Obama hizo todo lo posible por cerrar ese gobierno democrático y hundirlo, a pesar de que estaba representando las ansias de libertad del pueblo de Honduras. Yo fui, participamos, el exilio apoyó y vi eso de cerca. No, es impresionante. O sea, el daño que le ha hecho el pueblo, los gobiernos demócratas a Latinoamérica es impresionante. El daño que le han hecho a Cuba es impresionante. Y a Cuba. Y todavía vienen acá y votan por ellos. O sea, la gente que huye de esos regímenes en Latinoamérica migran a Estados Unidos y muchas veces votan por ellos. A nivel legislativo hemos tenido demócratas que han simpatizado y ayudado mucho a la libertad de Cuba, como el congresista Bob Menéndez, que después ha caído en desgracia, pero lo sigue considerando mi amigo y un hombre que hizo mucho por la libertad de Cuba. Lamento la situación que ha tenido, pero yo creo que a nivel presidencial, las administraciones demócratas han sido terribles para Cuba, terribles para la democracia en la región. Pero ponle un Bob Menéndez, que yo entiendo que era también de descendencia cubana, Sí, sí, sé que muy fuerte en contra de Cuba, pero en Guatemala, por ejemplo, ayudó muchísimo a Iván Velázquez. no sabía. Sí, o sea, no, y no importa, o sea, no, pero te quiero decir, no, o sea, sí importa para nuestros países, no importa entre nosotros. Lo que te quiero decir nada más tenemos que, como hispanoamericanos, como hispanos, tanto en Estados Unidos como en nuestros países en Hispanoamérica, tenemos que entender que de la única manera que de verdad vamos a ser una región próspera, una región en donde nuestros hijos van a tener el futuro que tienen aquí en Estados Unidos, en nuestros países, es si realmente abrazamos las ideas, yo digo, los principios republicanos, que es la vida, la libertad y la propiedad, como los Founding Fathers de Estados Unidos lo definieron, la igualdad ante la ley y la separación e independencia de poderes. A mí me gustó mucho cuando en la conferencia de UPLA tú dijiste, yo creo en tres cosas. Creo en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Son tres derechos, no hay más. Me gustan muchas cosas del pensamiento libertario, porque tiene una lógica Sí. fuerte, pero yo me siento más conservador porque esa percepción de lo que son los tres derechos fundamentales, que para mí es clave, viene de nuestra cultura occidental que la izquierda ha querido distorsionar. Si tú no Totalmente. preservas la cultura, pierdes los instrumentos para entender que eso es la forma de guiar a una sociedad. Y a ver, yo Porque son naturales. yo también me considero más conservador, que yo me considero entre liberal clásico y conservador. Yo también. Y lo que sucede es que para mí derechos hay tres. Todo lo demás a mí me llamó la atención, pero ahí es donde ves a los demócratas, ¿no? Cuando le están haciendo el hearing a Robert Kennedy, que era demócrata, hoy republicano, pero realmente es demócrata, aparte de que es de principios republicanos, le preguntan si él cree que si la salud es un derecho humano o no. Y no lo sabe responder. Se queda como sí, pero la salud no es un derecho humano. Es un servicio que el Estado le puede o no dar ¿cómo se llama? A sus ciudadanos, válidos si el Estado tiene la capacidad de dar lo que lo dé. Yo no lo voy a criticar. Y me alegro mucho en los países en donde el Estado le logra dar un buen servicio de salud a sus ciudadanos. Pero la salud, la educación, la infraestructura son servicios, no son derechos. Y eso es una claridad que tenemos que mantener y que no podemos permitir que se distorsione. Derechos hay tres, que son los derechos: la vida, la libertad y la propiedad, el pursuit of happiness, que me fascina cómo lo ponen los americanos, ¿no? La búsqueda de la felicidad. A mí me encanta, tanto Adam Smith como Hayek, que son dos pensadores que admiro mucho, defienden mucho la idea de una caja pública para gastos que le son necesarios, como un Freeman, sí, Freeman más está en contra de eso, Mises también. Yo me gusta más la idea de la A mí caja pública. también, a mí Pero también. ese servicio es una obligación de todos. No es que se lo demos al Estado, el Estado lo hace, no. Exacto. La sociedad civil puede hacer muchas cosas. El Por supuesto. cooperativismo puede hacer muchas cosas para enfrentar esa Y necesidad. los liberales clásicos te lo dicen, hazlo. O sea, verá, digamos, yo creo en el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es como un edificio, ¿no? Tú tienes gente que vive en el penthouse, gente que vive en el 10º nivel, gente que vive en el lobby. Pero también tienes en nuestros países, en Hispanoamérica, tienes mucha gente que vive en el sótano 1, 2, 3 y 4. Y bueno, yo creo que los cubanos son un excelente ejemplo. Salen de un Cuba, de un sótano, que todo el país es un gran sótano, vienen a Estados Unidos y automáticamente el país los pone en el lobby. Y aquí tú tienes cubanos que se han quedado en el lobby, tienes cubanos que han llegado al 10º nivel y tienes cubanos que han llegado al penthouse.
O sea, Estados Unidos es el excelente ejemplo de cómo puedes... Y la sociedad civil, porque hay una institución que es la familia cubana, que la familia cubana tiene diferentes clases Y te ayuda. dentro de una familia y hay una jerarquía. Oye, tienes que trabajar, tienes que ser responsable, te voy a dar un tiempo, pero tienes que levantarte. Eso es importante, tener en la sociedad. Por supuesto, son sistemas de soporte que todos lo tenemos. O sea, todos lo queremos tener y todo y te pasa, te digo, eso que estás mencionando, también te pasa en los migrantes hoy, guatemaltecos, hondureños, yo lo sé porque me lo han contado, ¿verdad? Que vienen y cabalmente los reciben sus primos. Es más, Guatemala tiene 31, los migrantes guatemaltecos tienen 31 ciudades en Estados Unidos y son como ciudades espejo. Entonces vienen a su ciudad y ahí están sus primos, o sea, es como esa familia que los recibe, los acoge y a partir de ahí van para arriba. Pero regresando a Cuba, Orlando, creo que es muy, muy importante que le hagamos, que la gente tenga conciencia de que para que América Latina sea completamente libre, Cuba tiene que ser libre. El régimen castrista es la cabeza de la serpiente de las dictaduras en la región. Totalmente. Cuando caiga esa cabeza, respira toda la región. Porque además de sombríantes y han sabido exportar la estrategia de una manera extraordinaria. Si no hubiera sido por Pinochet, se hubieran consumido a Chile. Lo lograron en Venezuela, lo lograron en Nicaragua y se siguen expandiendo. Al menos que decapitemos la cabeza de la serpiente y entendamos qué es lo que ha ocurrido. Orlando, ¿cuál es el objetivo final de la Comisión Justicia Cuba? ¿Y cómo puede impactar esto al régimen cubano? La Comisión de Justicia de Cuba es un ejemplo de lo que la América Latina puede hacer por Cuba. Es una comisión de 10 expertos, ninguno de ellos cubanos, encabezada por el jurista mexicano René Bolio, una gran persona, un pensador que ha tenido mucho valor en enfrentarse a la izquierda en México. Y esa... René Borio. Bolio. Bolio. Me encantaría presentarte una gran persona. Son un honor. Y esa comisión ha estado investigando y documentando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba. El crimen de lesa humanidad es un tipo de crimen en el cual la dignidad humana es violada de alguna manera de forma sistemática y consistente. Y en las categorías claves de crímenes de la humanidad, el régimen comunista de Cuba ha cometido un crimen de lesa humanidad en cada una de esas categorías. Y creo que René ha sido clave, muy valiente, en dar a conocer que este es un régimen que es culpable de crímenes de lesa humanidad. Y espero que el pequeño grupo de hombres que han tomado esa decisión algún día sea juzgado por un tribunal internacional. Interesantísimo. El certamen de trabajo de la Comisión de Justicia de Cuba va a ser una de las fuentes para ese tribunal internacional. Interesantísimo. Porque al final del día son esos crímenes muchas veces lo que expone a estos líderes a nivel internacional. Y permite que haya algunas... A mí me entristece muchísimo Naciones Unidas, te digo la verdad. O sea, yo digo, ¿cuál es el número de muertos que tiene que haber en un país para que Naciones Unidas intervenga? Me recuerdo cuando fue lo del 2018 en Venezuela, que iban por 125 muertos. Yo decía, ¿cuántos tienen que haber? Tiene que haber 200, 2000. O sea, ¿en qué momento Naciones Unidas dice, ese presidente hasta aquí le va? ¿Cuántos muertos es, no? Tengo que felicitar a Luis Almagro, el pasado secretario general de la OEA, porque la OEA institucionalmente respaldó el reclamo de justicia a Cuba de un tribunal internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba que ya comienza a sesionar, aún con el régimen en el poder. El de OEA, o sea, Luis Almagro, OEA. OEA. Pero Naciones Unidas tiene a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Eso es una cueva de izquierdistas en la cual no podemos confiar para nada que sea importante para la dignidad humana. Hemos visto las posiciones de Naciones Unidas. La OEA tiene un cuerpo jurídico interesante que ha documentado muy bien el caso de Cuba. ¿Y cómo ves al nuevo secretario de la OEA con respecto No sea suficiente para dar una opinión bien fundamentada. Leo algunas cosas que me preocupan. Vamos a ver qué pasa. Ciertamente, la OEA tiene que demostrar mayor efectividad porque no creo que necesariamente esta administración simpatice de antemano con la idea de la OEA, a menos que hayan resultados reales, ¿no? Orlando, qué le dirías, qué quisieras dejarle? Te dejo que termines esta conversación apasionante. ¿Qué mensaje le quisieras dejar a nuestra audiencia con respecto a Cuba Libre? Yo creo que la base de la libertad es el derecho de cada ser humano a poder buscar la verdad y a vivir con esa verdad que encuentra. Esa es la base para mí de la libertad. El pueblo de Cuba es un pueblo en el cual un pequeño grupo de militares y burócratas
regidos por los intereses de una familia, le impide todos los días al pueblo de Cuba buscar esa verdad y vivir según esa verdad. Yo quiero para Cuba lo que decía José Martí, un país en el cual la gente tenga libertad de decir lo que piensa, de expresar lo que siente, de poder organizarse según sus intereses. Y eso es una petición muy sencilla, muy básica. Y creo que mientras más apoyo diplomático exista para ese reclamo del pueblo de Cuba, más factible puede ser, porque creo que nos estamos acercando a ese momento de cambio. Y si el cambio es real, si es profundo, toda la América Latina va a mejorar. Muchas gracias, Gracias a Orlando. ti. Pues aquí estuvimos con Orlando Gutiérrez Bernat. Eh, Realmente conmovedor esta conversación, ¿qué les puedo decir? Porque es difícil disfrutar una conversación de Cuba porque realmente hay todo un pueblo cubano sufriendo, pero es admirable ver cómo personajes como Orlando siguen luchando y eso es lo que da mucha esperanza de saber que en algún momento Cuba será libre y tenemos que luchar para que toda América Latina sea libre al mismo tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos siempre pues los jueves en su podcast Líderes. Muchas gracias.